Hola a todos y bienvenidos a un video más de frases misteriosas, y en esta ocasión hablaremos del pirata más poderoso, rivalizado en su mejor momento solo por el rey de los piratas, Edward Newgate Barba Blanca. Este personaje no tenía interés en el siglo vacío, ni en tesoros ni en poder. Lo que él quería era tener una familia, pero aún y ante esa falta de interés, él se involucró con algunos de los personajes más importantes de One Piece y aprendió cosas que todos los fans nos morimos por conocer. Es por eso que algunas de las frases que ha dicho ocultan pistas relacionadas directamente con los secretos centrales de la obra, y en esta ocasión analizaremos con detalle toda esa información. Voy a tener que hablar de eventos recientes del manga, así que doy el aviso de spoiler de una vez, para todos los que no estén actualizados. Vamos a comenzar. En el capítulo 434, luego de que Shanks abordara el Moby Dick para discutir el tema de Teach, Barba Blanca le dice al pelirrojo: "La cicatriz que obtuve de aquel tipo duele siempre que miro tu rostro". Esta es una frase que he analizado muchas veces en el pasado, pero no puedo dejar pasar en un video de este tipo, porque hay que reconocer que para que alguien pudiera dejarle cicatriz a ese personaje, es porque estamos hablando de alguien increíblemente poderoso. ¿Quién fue entonces? En primer lugar, yo considero que la cicatriz de la que Barba Blanca habla es la que se ve predominantemente en su pecho. Esta cicatriz la obtuvo en algún punto posterior al momento en el que él y Roger se enfrentan en el flashback de Oden, pero no se la hizo en esa batalla en particular. Luego de que Roger regresara del Laugh Tale, Barba Blanca ya tenía la cicatriz, y por eso muy probablemente él enfrentó a alguien poderoso justo en el año que Roger realizó su último viaje. En el mundo pirata y en esa época, creo yo que salvo Roger, no había otro personaje que pudiera lastimar a Barba Blanca al punto de dejarle cicatriz. Estaban Kaido, Big Mom y otros ex-Rocks, pero estos aún no eran tan poderosos como en el presente. Tal vez tuvo un enfrentamiento con Ochoku u otro de esos piratas que aún no conocemos bien. Pero por supuesto, con la información actual, el candidato favorito es Figarland Garling, el líder de los Caballeros de Dios. Este personaje se especula que tiene lazos de sangre con Shanks, y es muy importante porque para saber quién le hizo la cicatriz, no solo debe ser alguien poderoso, sino alguien que tenga alguna relación con Shanks. En lo personal creo que la idea es buena, pero eso abre otro misterio. ¿Cómo fueron las condiciones para que Barba Blanca y Garling se enfrentaran? Después de todo, los Caballeros de Dios solo se involucran en asuntos de Marilloa, y son muy pocas las razones que harían que salieran de la Ciudad Santa. Así que o Barba Blanca atacó Marilloa, que no creo, o bien Garling bajó con algún motivo. Sabemos que los Caballeros de Dios van a la superficie cuando se realiza la cacería que los Tenryubito organizan cada 3 años, y sabemos que eligen un país no afiliado al gobierno. Por tanto, existe la probabilidad de que decidieran invadir la isla Sphinx, la tierra natal de Barba Blanca, y fue a causa de eso que él enfrentó a Garling. También pudo haber defendido alguna otra isla no afiliada, no tiene que ser Sphinx. De hecho, Barba Blanca tenía muchas islas que estaban bajo su protección, y quizá eso se debe a que él activamente estaba protegiéndolas no de los piratas, sino de los Tenryubito, quienes lo pensarían 2 veces antes de seleccionar una isla gobernada por uno de los 2 piratas más poderosos de la época. Pasemos a la segunda frase, y de hecho aquí voy a tener que dividirla en secciones, porque esto es más bien todo un discurso, y tiene tantas cosas que discutir, que es mejor irnos por orden. Cuando Barba Blanca estuvo a punto de morir, recordó el momento en el que tomó sake con Roger por última vez y le contó los secretos del mundo. Comenzamos cuando Barba Blanca le dedica unas palabras a Teach. No eres tú el hombre que Roger estaba esperando. Definitivamente no eres tú, Teach. Con esta frase se consolida esta idea de que no todos los que llevan la D en su nombre tienen dentro de sí lo que se denomina la voluntad de la D. Es un término que pocos han usado a lo largo de la historia del manga, pero que sin duda es muy importante. ¿Qué es lo que define a alguien que carga con la voluntad de la D? Es una pregunta un tanto curiosa, pues no estamos hablando precisamente de alguien que quiera ser un héroe o que tenga un sentido de justicia. Ni Luffy, ni Ace, por ejemplo, son personas caracterizadas por la búsqueda de un bien mayor. Pero al mismo tiempo, Luffy en particular ha hecho más bien al mundo que mucha gente que dice luchar por la justicia. Curiosamente, varias personas, no solo Barba Blanca, sino Rayleigh, Crocus, Kureha, Kokoro y demás, han visto ese algo en Luffy que les recuerda a Roger. Y ese algo es carisma. Esta fuerza que hace que la gente se interese por él y más que nada que terminen siendo sus amigos. Como dijo Mihawk, ese es el poder más grande en el mar. Pero ¿por qué precisamente este poder aparece en los D? Continuemos, pues hay más pistas en este discurso. La siguiente frase es: existen aquellos que heredaron la voluntad de Roger, y también los que heredarán la voluntad de Ace. Mientras ese linaje sobreviva, su llama nunca morirá.
Esta frase es muy interesante porque de primera intención podría parecer que implica que el clan de la D tiene un vínculo sanguíneo, pero para entender bien el contexto no podemos quedarnos con la traducción, hay que analizar el japonés. Diversas traducciones de esta frase usan la palabra linaje, línea de sangre o algo así. En japonés la palabra es ketsuen, y si vamos y la traducimos, justo significa linaje de sangre o consanguinidad. Con eso podríamos concluir que Barbablanca sabe que los D están emparentados, pero hay que ver más allá, pues los japoneses tienen una definición diferente de lo que conocemos nosotros como linaje. Para eso me fui al artículo de Wikipedia, en japonés, de la palabra ketsuen, y les comparto lo siguiente. Se refiere a una relación de tener o donde se cree tener un antepasado común. En Japón, con el establecimiento de la sociedad samurái medieval, se formó una sociedad que priorizaba los lazos regionales sobre los de sangre. Los nombres de los clanes llegaron a ser conocidos comúnmente como apellidos, que se derivaban de los nombres de lugares, en lugar de apellidos que significaban relaciones de sangre, y las aldeas se establecieron como centros de vínculos regionales y se celebraron festivales en varios lugares. Empezó a verse así. Hay un dicho que dice que los extraños cercanos son mejores que los parientes lejanos, y desde una perspectiva global, se puede decir que Japón es una sociedad con fuertes elementos regionales. Como verán, aunque al traducirlo literalmente podemos pensar de una forma, la cultura japonesa percibe el linaje como algo que no necesariamente es sanguíneo, e incluso le da más importancia al vínculo como clan. Esto se refleja, por ejemplo, en que muchas empresas japonesas están siempre a cargo de un miembro de una familia en particular, pero este miembro puede ser adoptado. Es muy común la práctica de adopción de personas adultas, como requisito para que estos pasen a tomar la gerencia de una empresa. Y los japoneses no ven esto como una artimaña, pues justamente un trabajador que se ha ganado el derecho de administrar el negocio, inherentemente pasa a formar parte de la familia. Por tanto, la idea de que el clan de la D se forma por individuos sin conexión sanguínea sigue teniendo fuerza, y es de hecho la noción más probable a estas alturas de la historia, en especial luego de tener evidencia tal como que Nefertari Lili adquirió la letra en el transcurso de su vida y no desde su nacimiento. Continuemos con el siguiente fragmento del discurso. Esa voluntad ha sido pasada desde hace mucho, y en el futuro alguien, un hombre aparecerá, cargando el peso de siglos de historia sobre sus hombros. Sengoku, tu gobierno mundial tiene miedo. Miedo de la guerra que se aproxima y abarcará al mundo entero. Aquí hay algunas cosas importantes. Vemos muy marcada la idea de que en la cadena de la voluntad de la D, eventualmente una persona en particular será el detonante de todo, pero siempre, en todas las eras, hay gente que carga con esa voluntad. Curiosamente, Barbablanca casi equivale la voluntad de Roger a la voluntad de siglos atrás. Es una realidad a sus ojos y a los del gobierno que se vendrá una guerra con una magnitud como no se ha visto en toda la historia de los últimos 800 años, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a ocasionar el inicio de la guerra? Es emocionante pensar que ese detonante será el incidente de Egghead, pues eso querría decir que estamos a muy poco de ver el comienzo del fin de la historia de One Piece. Continuemos con la parte final del discurso. Yo no estaba interesado, pero cuando alguien encuentre ese tesoro, el mundo se sacudirá desde su centro. Alguien lo encontrará. Ese día llegará. El One Piece es real. Algo que llama mucho mi atención es que para ser Barbablanca una persona que estaba más que nada interesada en una familia, y no en los asuntos del mundo en su totalidad, parece que espera casi con el mismo fervor que Roger la llegada de este cambio en el mundo. Es como si luego de saber esta verdad, personas con una visión muy particular, sin un interés en la justicia o en el sistema, de pronto ansiaran con fuerza un cambio que no estaban buscando precisamente. Parece como si al tener este conocimiento la voluntad de la D los inundara y los hiciera querer que ese momento prometido llegara al fin. Y es por eso que Barbablanca, aún y sin interés por el One Piece, sí que se interesó en que Ace cumpliera ese destino, e incluso luego de que él muriera, volcó su esperanza en Luffy. Sus últimas palabras son la evidencia de que Barbablanca estaba convencido del camino que la voluntad de la D pretende atravesar, y es por eso que al reafirmar la existencia del One Piece, incrementó aún más el deseo por ir a buscarlo. Pero ¿por qué hacer esto si Luffy ya estaba interesado en el One Piece? Es casi como si entre más gente quiera encontrar el tesoro, más poderoso sea el resultado. El asunto de sacudir al mundo también me causa curiosidad, porque a veces no sabemos qué tan literal es una frase. Recordemos que abrir las fronteras en Guano resultó ser un acto directo, destruir los muros físicamente que rodean la isla. Así que esto de sacudir al mundo, ¿es real? ¿Cuál sería el objetivo?
La siguiente frase viene del capítulo 1023 del manga y es la conversación que tuvo con Marco sobre la raza lunaria. Marco dice, creí que arriba de la Red Line solo estaba Marilloa. Y Barba Blanca responde, estoy hablando del pasado distante, cuando la tierra de Dios estaba ahí. La frase ha sido interpretada como que en el pasado la raza lunaria vivía en la Red Line. Y de hecho sí se nos confirmó que eso es verdad. Estos individuos son tan poderosos que suelen ser considerados dioses, sin embargo me pregunto si eran los únicos que vivían ahí arriba. En One Piece el estatus de Dios viene por muchos motivos. El heroísmo, la fuerza física considerable, el liderazgo, son aspectos que hacen que las personas eleven a otro ser humano al estatus de Dios. El idioma japonés deja ambiguo el tema, pues la frase podría referirse a la tierra de Dios en singular o de los dioses en plural. Es el mismo asunto que tenemos cuando Corazón le habló a Lo sobre el clan de la D, como enemigos naturales de Dios. Puede ser singular o plural y eso es importante, porque en plural sí que podría referirse a la raza lunaria como tal o incluso a un conjunto de razas poderosas consideradas dioses, pero en singular estaríamos hablando quizá de Nika. A ojos de Barba Blanca la tierra de Dios ya no está en la Red Line, y eso implica el que los Tenryubito desplazaron a sus habitantes originales. Yo me pregunto, ¿entonces Marilloa era una ciudad que ya existía y solo fue ocupada por los 19 reyes del pasado? ¿Habrá ruinas en la Red Line? En todo One Piece, salvo Marilloa, jamás hemos visto, ni siquiera se ha mencionado, que alguien haya explorado la Red Line. ¿Será realmente un territorio vacío, inhóspito y desértico o hay secretos esperando a ser revelados? Con esto terminó el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Como siempre déjame todas tus teorías sobre el tema en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regu2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, 5GR, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñampi, Ex Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsay, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turco Mijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Fro Estrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Maps, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suati Belim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bread, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres y A de Pesca Sur, Sari Aguilar y José Enríquez. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.